Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? ¿Avivados, llenos de Dios? Amén. Qué hermosa la adoración cuando estamos en la presencia de Dios. Todo empieza a cambiar. ¿Saben una cosa? Es importante que lleguen a tiempo, porque cuando ustedes empiezan a ministrar el corazón de Dios, Dios empieza a ministrar sobre sus necesidades. Cuando ustedes derraman su corazón ante Él, Él empieza a obrar en todas aquellas necesidades, en las pruebas, y empieza a obrar de una manera sorprendente. Milagros suceden cuando uno adora, ¿no sabían? Pues yo les digo, cuando ustedes vienen y adoran, suceden milagros. Cosas que ustedes no están esperando, Dios las hace mientras ustedes están adorando. Ni siquiera necesitan pedirlo, porque Él se agrada de un corazón que lo honra, que lo ama y que lo adora. Hay mucha gente que viene simplemente al momento de la charla, porque quieren escuchar una charla, pero se pierden la parte de comunión con Dios, que es muy importante, es más importante aún que la charla. Porque la charla, si tú no tienes comunión con Dios, no te va a quedar aquí en el corazón, te queda aquí en la mente. Y Él quiere que esa charla entre a tu corazón y entre a tu espíritu, ¿amén? Amén. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, abran sus Biblias en Juan 6 y versículo 16 al 21, ¿ok? Y mientras las están buscando, yo quiero hablarles acerca de cosas que pasan en la vida. Ustedes saben muy bien que nosotros no sabemos qué puede parar el mañana. Yo tengo planes para mañana, tengo planes para un mes o para 2 meses, tengo planes hasta para dentro de un año. Y dentro de mis planes están muchas cosas, pero dentro de esos planes pueden ocurrir cosas inesperadas, tanto buenas como malas, ¿cierto? Puedo conseguir un mejor empleo o puedo perderlo, ¿cierto? La llegada de una llamada de embargo, un accidente, la muerte repentina de un familiar o de alguien amado. Esa frase dura que te puede decir la persona, tenemos que hablar. La notificación de separación de tu matrimonio. El que un familiar o uno mismo se ha involucrado en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en las apuestas. La llamada de un jefe a su oficina, y no para un aumento, sino para decir que recorte personal. Una enfermedad incurable, que te desahucien y te manden a tu casa a morirte. ¿Con esto qué quiero decirles? En nuestras vidas tal vez hemos tenido o tendremos tormentas, ¿cierto? Algunos han pasado por algunas tormentas, otros van a pasar por algunas tormentas en el futuro, otros tal vez en estos momentos están pasando por tormentas. O ustedes me dirán, no, yo en estos momentos estoy bien, no estoy pasando por ninguna tormenta, todo está bien. Y yo les digo, genial. Genial, si no estás pasando por ninguna tormenta y tu vida y todo en tu vida es bendición, maravilloso, qué bien. Y esos momentos que estás sin tormentas y sin momentos de dificultad, aprovéchalos y disfrútalos, porque sería muy tonto no disfrutar esos momentos de bien y de bendición que Dios tiene para nosotros. Los tenemos, pero también como vienen los momentos buenos, también vienen momentos malos. Y quiero que vayamos a la Biblia y leamos Juan 6, 16 al 21 y vean lo que les pasó a los discípulos de Jesús. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde ellos iban. Amén y amén. Tremendo. Estamos viendo cómo Jesús envió a sus discípulos a que cruzaran al otro lado, ¿cierto? Pero Él no fue con ellos. Les dijo, crucen al otro lado, y en medio de
de su travesía, empezó una tormenta y se levantó el mar y ellos andaron como 25 estadios. ¿Saben lo que es un estadio? Eso, como dice el niño, es la distancia que tiene una cancha de fútbol, es un poco más. Imagínate navegar 25 estadios, ¿ya? En medio de una tormenta. O sea, imagínate tú en medio de una tormenta navegando 25 estadios. En esa época no existían los botes con motor, era a remo. A punta de remo estaban dándole en medio de la tormenta. Imagínate la fatiga, cómo estaban ellos de cansados y cómo la tormenta azotaba esa barca. No dice que era una gran embarcación, era una pequeña barca, ¿cierto? ¿Y quiénes estaban ahí? Los 12 discípulos de Jesús. ¿Y quiénes eran los 12 discípulos de Jesús? Dentro de esos 12 discípulos había unos expertos navegantes, eran pescadores, sabían cómo navegar, conocían el mar, pero a pesar de eso no sabían cómo solventar el problema que tenían, que era una tormenta que los azotaba, y ya estaban por darse por vencidos, ¿cierto? Estaban por darse por vencidos hasta que vieron a Jesús y tuvieron miedo, y Él se acercó y les dijo: no teman, yo soy. ¿Saben una cosa? ¿Quieren saber cuántas veces está en la Biblia la palabra o la frase no teman, no temas o no temáis? Si tú empiezas a buscar en la Biblia, sí, muchas veces, como dice el niño, qué lindo. ¿Sabes exactamente cuántas, bebé? 365 veces está escrito en la Biblia, no temáis. Yo creo que eso les debe decir algo a ustedes, ¿cierto? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Y hay 365 veces que Dios te dice: no temáis, no temas. Tenemos 365 veces que Dios nos dice: no vayas a tener miedo. Para que no tengas miedo ningún día del año de tu vida. ¿Amén? Tremendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las tormentas? Las tormentas nos toman por sorpresa. Las tormentas no llegan avisando, sino que estas tormentas en la vida, como les dije hace un momento, un accidente, una muerte repentina, una enfermedad incurable, el que pierdas tu trabajo, una separación, el hijo que nunca llegó a la casa, todas esas cosas nos toman por sorpresa y no lo esperamos. Es más, cuando tú vas a una tormenta normal, cuando hablan de que va a haber una tormenta en la costa, normalmente un huracán, tú sales y dice: va a haber una tormenta hoy, y tú sales y está el sol brillando. ¿Tormenta de dónde? Pero de un momento a otro empiezan los vientos fuertes y se empieza a llevar todo, y el que no se preparó para la tormenta es llevado y azotado por ella, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sucede? ¿Qué sucedió con esta tormenta? Fue una tormenta a la que Jesús los mandó. ¿Sabías que Dios prepara tormentas para tu vida? ¿Y por qué los enviaría Jesús a una tormenta? Jesús los envió a una tormenta porque Él tenía un plan. Cuando Jesús te coloca en medio de una tormenta es porque Él tiene un plan, y es un plan para bendición. Es un plan para transformar tu vida y es un plan para bendecirte. Amén. Pero no quiere decir que todas las tormentas que pasen en nuestra vida es porque Dios las trae. Hay tormentas en las que nosotros mismos nos metemos. Quiero que vayamos a 2 Samuel 24 y versículo 10. Lo voy a leer rápido mientras ustedes la están buscando. Dice en 2 Samuel 24, 10: después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué le pasó a David? David en su corazón tuvo la idea de censar el pueblo, de saber cuántas personas había en su pueblo. Y al haber hecho esto, cuando lo hizo, empezó mortandad en el pueblo, se empezaron a morir, perdió el ejército, perdió pueblo, perdió gente que él amaba.
Empezó una mortandad terrible y empezó una plaga horrible sobre el pueblo de Israel. Y ahí David se dio cuenta y dijo, ¿yo qué hice? Él mismo se metió en una tormenta. Dios había puesto que nunca se debería zonzar el pueblo de Israel. Y él, como era el rey, y al sentirse grande y como había ganado tantas batallas, dijo, yo quiero saber cuántos son en mi ejército porque somos el ejército más poderoso y el pueblo más numeroso. Aún pasándose las leyes de Dios. Y al pasarse la ley de Dios, ¿qué sucedió? Murieron muchos. Y al morir, él se dio cuenta y dijo, no, ¿yo qué hice? Se arrepintió y se volvió su corazón a Dios, pero él mismo se metió en esa tormenta. Dios no lo metió, él mismo causó esa tormenta. Pero ¿qué pasó al meterse en esa tormenta? Cuando él salió de esa tormenta, se dio cuenta de su error, de su pecado, y eso lo llevó al arrepentimiento. ¿Cierto? Él se metió en una tormenta, pero cuando empezó a perder, esto lo llevó al arrepentimiento y a entender que él no debería hacer cosas que Dios no le mandó. Y no se debe meter en cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Así en tu vida, cuando tú te metes en un pecado, ¿sabes una cosa? Cuando tú te metes en un pecado, te estás metiendo en una tormenta tú mismo. Y esa tormenta te traerá consecuencias. Y hay una diferencia entre estas dos tormentas. La tormenta que viene de la mano de Dios es para tu bendición y para tu edificación. Mientras que las tormentas que vienen por tu propia cuenta, hay pérdida. Si se dan cuenta, cuando Jesús vino a ellos no perdieron nada. Cuando Jesús vino, inmediatamente llegaron al destino. Pero David, cuando se dio cuenta que se había metido en una tormenta, ¿qué hizo? Perdió ejército, perdió pueblo. Entonces es la diferencia de cuando Dios te mete en una tormenta y cuando tú te metes en una tormenta. Pero ¿sabes una cosa? Sin importar, si tú te metes en una tormenta o Dios te mete en la tormenta, vas a salir diferente. Dios te edificará a pesar de tus errores. También quiero que vayamos a Jueces 16, 4 al 5. En Jueces 16, 4 al 5 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. ¿Saben de quién estamos hablando? De Sansón, ¿cierto? ¿Y qué pasó? En el versículo 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Cuántos? 1100 ciclos de plata. Cada uno, eran aproximadamente 10 príncipes de los filisteos, y cada uno iba a darle 1100 ciclos de plata. ¿Sabes cómo lo puedes comparar? A Jesús lo vendieron solamente por 30. Imagínate la cantidad de dinero que le dieron a esta mujer por engañar a Sansón. Y Sansón, ¿por qué cometió el error? Simplemente porque había en su corazón un problema en su área sexual. Antes de si ustedes ven este versículo en Josué 16:1, se darán cuenta de que Josué estaba con una prostituta. Y salió de donde la prostituta, y al poco tiempo, pocos días después, vio a esta Dalila y se enamoró de Dalila. Sansón, sí, me equivoqué, qué pena. Pero Jueces está hablando del libro. En Jueces 16:1, Sansón estaba con una prostituta y pocos días después se enamoró de esta Dalila. Y esta Dalila fue la que los filisteos utilizaron para destruir a Sansón. ¿Y qué le sucedió a Sansón por causa de esto? Sansón perdió su visión. Es decir, le sucedió lo mismo que David. Cuando tú te metes en una tormenta por ti mismo, siempre vas a perder algo. Siempre vas a perder algo. Pero si Dios te mete en una tormenta, vas a ganar y vas a ser edificado. Pero de la misma forma, aunque David y Sansón perdieron, fueron edificados. Porque ¿qué le pasó a Sansón? Él perdió sus ojos,
perdió su fuerza, perdió su vista. Pero cuando salió de allí, sin la vista, Dios le volvió a dar fuerza y cumplió con su objetivo. Y cumplió con lo que él tenía predestinado para hacer, que era destruir al pueblo de los filisteos. Y el día que los destruyó, destruyó más en el día que estaba ciego que durante toda su vida. Así que, lo que yo quiero decirles es esto: cuando tú eres hijo de Dios, Dios se comprometió contigo por la eternidad y no te va a soltar. Sin importar cuánto pecado llegues a cometer, si eres hijo de Dios, Dios no te va a soltar. Pero las tormentas de tu vida, donde tú te metas, te van a hacer perder. Perderás cosas. Pero Dios te sacará allí con edificación. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué sucede? También hay alguien que nos puede llevar a otras tormentas. ¿Quién? ¿Ya vimos quién nos puede llevar a una tormenta? El Señor nos puede llevar a una tormenta. Nosotros podemos entrar en una tormenta, pero hay alguien más. ¿Quién te puede llevar a una tormenta? El diablo. Satanás te puede llevar a una tormenta, pero es diferente. El diablo te puede llevar a una tormenta, pero no es tan sencillo para él. Yo quiero que vayamos a Job 1, 8 al 10. ¿Amén? ¿Y qué dice allí? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, ¿tú crees que Dios le eche uno flores así? ¿Cómo debe ser uno para que Dios te eche flores de esa manera? ¿Cierto? Impresionante. ¿Y qué sigue? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has, qué? Cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tremendo. El diablo ha estado preparando una tormenta para Job, pero no podía ejecutar esa tormenta si no era con el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cercado. Dios te cerca. Y las tormentas que tiene el diablo contra tu vida no te pueden tocar a menos que Dios lo permita. ¿Y cómo Dios lo permite? Una, para probarte, como Job, que fue por ocasión de bendición. Dios permitió que esto llegara sobre Job para darle el doble. ¿Saben que al final Job tuvo el doble de lo que tenía? Era el hombre más rico de la región, perdió todo por causa de la tormenta que trajo Satanás a su vida, pero al final fue doblemente bendito. Cuando Dios permite que Satanás entre a tu vida, es una ocasión de bendición, porque Dios te va a dar el doble. ¿Amén? Bueno, sigamos. Sin importar cómo llegue la tormenta, Dios en cualquiera de esos tres casos te va a edificar, te va a transformar y va a cambiar tu vida. Cuando uno sale de una tormenta, no sale siendo el mismo. ¿Amén? Y veamos, por ejemplo, veamos lo que sucedió en los versículos cuando los discípulos entraron en la tormenta. Cuando los discípulos entraron en una tormenta, si Dios te envía en una tormenta, ¿sabes lo que sucede? Jesús te envía, y cuando Jesús te envía, estás bajo la providencia divina. Es decir, tienes la protección de Dios. Cuando Él te envía una tormenta, la protección de Dios va contigo. Y no importa cuán dura llegue a ser esa tormenta, Dios te está cuidando y te está guardando. ¿Amén? Segundo, el plan de Dios no es complacerte. El plan de Dios es ensanchar tu vida y ensanchar tu corazón. ¿Sabías? ¿Para qué sirven las tormentas? Para ensanchar nuestras vidas, para ensanchar nuestro pensamiento, para llevarnos a niveles más altos, para que entendamos más lo espiritual, para que comprendamos más al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y yo te lo digo con una palabra, vamos a Salmos 4:1. ¿Amén? Esta prédica de hoy es llena de palabra, porque así yo quiero que ustedes vean que eso está en la Biblia, que lo que les estoy diciendo está allí y Dios quiere que ustedes tengan esa bendición.
¿Amén? Así que ¿quién no trajo Biblia? ¿No? Coscorrón para ellos, por favor, ahí el del lado. Gracias. Se traiga su espada, dígale. El de lado, dígale, traiga su espada. En Salmos 4:1 dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuándo? ¿Cuando estaba en felicidad? ¿Cuando estaba en tranquilidad? ¿Cuando estaba en bien? No. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere hacer Dios en medio de la angustia? Ensancharnos. Cambiar nuestra mentalidad. Hacer que nuestra mentalidad pase de ser una mentalidad que mira solo lo natural para que mire lo espiritual, para que mire lo sobrenatural y para que mire la mano de Dios. ¿Amén? Eso Dios quiere. En medio de las tormentas, Dios quiere ensanchar tu mente. Hay dos tipos de tormentas, como nos dimos cuenta. A pesar de que hay tres factores por los cuales vienen las tormentas, hay dos tipos. Unas tormentas que son las correctoras, que son las tormentas en las que nosotros nos metemos, que es una mala decisión, un mal negocio, una mala relación, amistades que no convienen. Esas tormentas en las que nosotros nos metemos son tormentas correctoras. Esas tormentas correctoras, ¿qué hacen? Hacen que tu alma se purifique, que empieces a aborrecer al pecado por el cual entraste a esa tormenta. Porque normalmente entramos en una tormenta por un pecado. O entramos en una tormenta por no escuchar la voz de Dios. Y eso nos corrige. Una tormenta de corrección nos corrige para escuchar la voz de Dios o para dejar el pecado por el cual nos metimos en eso. Bueno. Y las tormentas que perfeccionan. Y esas tormentas que perfeccionan son las tormentas en las cuales el Señor nos mete. Amén. Es tremendo. ¿A cuál quieres entrar? ¿A cuál quieres entrar? Pues les voy a decir que van a entrar a las dos. A las de corrección y a las de perfección. Todos tenemos que entrar por ese tipo de tormentas. Todos vamos a entrar por tormentas. Así que si no estás viviendo una tormenta, toma esta charla, anótala y ponla en tu corazón para que cuando estés pasando por la tormenta sepas qué hacer. Y si estás pasando en medio de una tormenta, esta es la charla que Dios tiene hoy para ti. Amén. Porque yo le pedí, yo dije, Señor, ¿qué les voy a dar al pueblo? ¿Qué les diré? ¿Qué les enseño? Yo no quiero que ellos escuchen algo de mí, quiero que escuchen algo de ti. De nada me sirve lo que yo he vivido, de nada sirven mis vivencias o mi conocimiento que he adquirido a través de los años estudiando la Biblia. Pero si hoy tú tocas a una alma, así sea una que necesite esta charla, yo sé que habrá valido la pena. Y tal vez tú hoy viniste aquí para recibir una palabra de Dios y esta es la palabra que tiene Dios para ti. Porque Él quiere hacer que tu vida sea corregida o sea perfeccionada. Y en cualquiera de los dos casos, Dios te va a ensanchar. Dios te va a ensanchar. Porque en medio de la angustia, tú me ensancharás. Quiero que eso se lo graben. Apréndase en ese Salmo 4 de memoria. En medio de la angustia, tú me ensancharás. Amén. Tomé esto de un apartado de Adrian Rogers que decía: caminé una milla con el placer y hablamos todo el tiempo durante esa milla y nos reímos y la pasamos muy bien por todo el camino, pero no me hice más sabio. Caminé una milla con el sufrimiento, no me habló ni una sola vez, pero cuánto aprendí con el sufrimiento. Eso lo dijo Adrian Rogers, lo tomé de él. Y digo, es cierto. En los momentos de bendición o en los momentos en los que estamos bien, normalmente no nos hacemos más sabios porque lo tomamos con tranquilidad. Pero en los momentos de dificultad, sí que aprendemos. Yo lo digo directamente, yo estuve pasando por una tormenta que me costó muchísimo. Y en la cual perdí, claro, porque yo mismo me metí. Pero ¿sabes una cosa? Lo que aprendí allí, no lo cambio. Y digo, gracias Señor por esa tormenta, que a pesar de que yo mismo la causé, tú me enseñaste y me sacaste de allí. Y por eso les digo lo que les dije en un principio. Dios se comprometió con cada uno de nosotros, sin importar
por donde pasemos o lo que hagamos, a sacarnos al otro lado. Porque Él tuvo un compromiso eterno allí en la cruz. Cuando nosotros entendemos bien lo que Él hizo en la cruz, cuando Él murió en la cruz, hizo un pacto de sangre, un pacto eterno, un pacto por nuestra salvación, un pacto que nos quitó el pecado desde el inicio de la creación hasta el final, un pacto que cambió nuestro destino. Estábamos predestinados al infierno, toda la humanidad, desde que Adán y Eva pecaron. La humanidad estaba predestinada a morir y a sufrir eternamente en el infierno, pero Dios propició desde antes de la creación del mundo una salida que fue Jesús, y ese pacto eterno Él no lo dejará de cumplir. Sin importar cuánto tú te desvíes, Dios va a ir por ti y te va a corregir si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, te va a corregir y esa corrección te va a servir. Si no eres hijo de Dios, simplemente tu vida seguirá como ha venido siguiendo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que van a la iglesia y no son hijos de Dios. ¿Sabían? Van a la iglesia y simplemente tienen una religión. Van a la iglesia y viven en pecado y les va bien. Créeme, les va bien. No pierden el trabajo, no sufren males, no se enferman, consiguen tremenda esposa, tremendo esposo, según los ojos humanos, prosperan en todo. Pero ¿sabes una cosa? No están siendo corregidos por Dios. Y la palabra de Dios me enseña que Dios corrige a los que toma por hijos. Y si alguien no está siendo corregido por Dios cuando peca, ay de él, porque no es hijo. Sin importar que esté en la iglesia y sin importar que esté sirviendo y sin importar que sea aún pastor. Porque eso sucede. Tremendo, ¿no? Esa es una revelación impresionante. ¿Por qué Jesús nos mete o permite que haya tormentas en nuestras vidas? ¿Por qué Jesús creen que llegó y les dijo a los muchachos, hey muchachos, apóstoles, súbanse en esa barca, vayan? Y Él ya sabía que iba a haber una tormenta. Él ya lo tenía planeado. ¿Por qué creen que Él los metió en la tormenta y no esperó? No, mejor vayan mañana porque va a haber una tormenta y no quiero que ustedes por allá pasen mal. No, yo quiero que ustedes la pasen bien. No, Él sabía que venía una tormenta, Él mismo la planeó y Él mismo la ejecutó para que ellos fueran a la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere blandengues. No quiere hijos que ante cualquier circunstancia den su brazo a torcer. Él quiere discípulos que se mantengan firmes a pesar de las circunstancias. Que se mantengan firmes y que sean cristianos a pesar de la persecución. Que sean cristianos a pesar de ser amenazados de muerte. Que sean cristianos y que digan la verdad a pesar de que nadie lo haga en este tiempo. Que se mantengan firmes en sus convicciones. Que tú, señorita, le digas no a ese chico que se quiere acostar contigo. Que le digas, ¿me quieres a mí? Pues tómame como esposa primero. Que seas hombre y digas no a las mentiras y a los negocios incorrectos. Que si te proponen y te dan dinero por hacer algo ilícito, tú digas no. A pesar de que necesites plata y te vayan a echar de tu casa. Eso es lo que quiere Dios. Cristianos reales de verdad. Cristianos que se coloquen en la brecha y digan yo soy cristiano y represento el nombre de Jesucristo. Pero eso solo se consigue a través del perfeccionamiento que Él hace en nuestras aflicciones. Así que si tú estás pasando por una aflicción, debes empezar a sentirte agradecido con Dios, porque de allí saldrás mucho mejor. Allí el Señor te formará. Y como yo he dicho a varios que vienen a la iglesia y empiezan a ser parte del liderazgo, les digo, bienvenidos a la escuela del Espíritu. Y ellos se imaginan que la escuela del Espíritu es aprender de la Biblia. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios cuando Él descendió sobre Jesús? Lo llevó al desierto, ¿cierto? Bienvenidos a la escuela del Espíritu. Vas a ser llevado por desiertos, vas a ser llevado por dificultades, vas a ser llevado por la mano de Dios. Pero, como se los dije hace un momento, hay providencia de Dios. Y cuando Él te lleva por el desierto,
sabe que allí vas a salir en victoria. Cuando Él te lleva por una tormenta, sabes que vas a llegar al otro lado, porque Él no te va a dejar. ¿Amén? ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Jesús dejó que se fueran y Él se quedó en tierra. ¿Qué dijo Jesús? Ay, no, esos se van a la tormenta y yo no voy a pasarlo por la tormenta. Cuando se acabe la tormenta voy por ellos. Cualquiera pensaría eso, ¿cierto? Dice, ay, no, pues tan chévere, Jesús no se subió a la barca y sí los dejó que se fueran los otros a la tormenta y Él se quedó. ¿Pero sabes a qué se quedó Jesús? ¿Sí sabes? Por eso es importante leer toda la Biblia y entender el contexto. Vamos a Mateo 14, 23, que habla exactamente de lo mismo que está hablando Juan. Y lo habla de otras maneras y dice otras cosas que estaban pasando justamente en ese lugar. En Mateo 14, 23, 24 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hizo Jesús? Los despidió, los envió a la tormenta, pero se fue a orar al Padre y a interceder por ellos. ¿Sabes una cosa? Cuando estás en una tormenta, tú estás en el listado de oración principal de Jesús. ¿Ustedes sabían que Jesús está intercediendo por nosotros en estos momentos delante del Padre? Él no se fue allá a descansar. Él se fue a orar continuamente, todos los días, 24 horas al día. Él está orando por este pueblo que está aquí en la tierra. Él está orando por nuestra salvación. Él está orando porque en medio de las pruebas y las dificultades nosotros pasemos al otro lado. Él está orando porque las tentaciones no nos venzan. Él está orando porque nosotros entendamos su palabra y le comprendamos a Él y esperemos en Él. Él está orando. Así que si tú de pronto estás en medio de una circunstancia, una tribulación difícil y no ves a Dios, no creas que Él te ha dejado solo. Él está pendiente de ti. Él te tiene en un lugar especial, orando y pidiéndole al Padre por tu necesidad. Porque Él sabe muy bien que eso te va a transformar, que eso te va a cambiar. Él no está orando porque tú salgas de esa necesidad. Él está orando porque tú lo veas a Él. Amén. Amén. Él no los dejó nunca solos. Él se fue a ponerse a la par con Dios, para que Dios los guardara en medio de esa tormenta. Amén. Tal vez tú no veas a Jesús de forma corporal, pero lo ves espiritualmente. No hay nada más lindo que estar en la lista de oración de alguien. Por ejemplo, antes de que yo conociera al Señor, en mi familia solo había 2 personas que conocían a Jesús. Una prima, que ella estaba en las misiones, y una tía, que ella oró por mí por una sanidad. Yo tenía epilepsia y ella fue la que oró por mí y Dios me sanó. Y además de eso, no solamente oró porque yo fuera sanado de epilepsia. Como a los 15 años ella oró por mí, el Señor me sanó de epilepsia ese día que ella oró por mí, y además ella hizo esta oración: Señor, te pido porque tú sanes a este niño de esa enfermedad y que lo conviertas en tu siervo. Esa fue su oración, fue pequeña, pero oró por mí. ¿Qué sucedió con el tiempo? Yo me perdí en muchas cosas, pero Dios no se olvidó de la oración que esa mujer hizo, con fe. Y causó que las cosas cambiaran en mi vida para que yo me volviera a Él y un día estuviera sirviéndole a Él. Tremendo lo que hace una oración pequeña. Así como la oración de Jabes. ¿Qué hizo la oración de Jabes? Señor, bendíceme. Y Dios le concedió lo que pidió. Tu oración puede ser poquita, pequeña, pero si es con fe, Dios la va a oír y va a obrar milagros y prodigios grandiosos. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Marcos 6:47. Y veamos además qué estaba haciendo Jesús. Primero estaba orando por ellos, ¿y qué más? En Marcos 6:47, 48 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba la barca? Ya habían recorrido más o menos unos 25 estadios. Bastante. ¿Cierto? Y estaba en medio del mar, que ni para aquí ni para allá. En medio de la tormenta ya no sabes para dónde vas. Solamente quieres salvaguardarte para una orilla aunque sea. ¿Cierto?
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús ya estaba en tierra, o sea, ya estaba a punto de partir. Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿qué estaba haciendo Jesús? Viéndoles. Les estaba viendo. Estaba viendo, ¿qué estaba viendo en ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Remando con gran fatiga. Ya estaban muy cansados. Él vio que estaban remando. ¿Eso qué quiere decir? Que él los mandó a la tormenta, y en medio de la tormenta, ¿qué les sucedió a los discípulos? ¿Qué les sucedió a los discípulos? Dependieron de sus propias fuerzas. ¿Sabes por qué no has salido de pronto de alguna tormenta en tu vida? ¿Y por qué estás tan fatigado y por qué no puedes más? Porque estás luchando en tus fuerzas. Porque estás viendo la tormenta y no viendo a Jesús. Pareciera que Jesús se hubiese olvidado de ellos, pero no, fue al revés. Los discípulos se olvidaron de Jesús. Los discípulos estaban cansados y remando, y se olvidaron de aquel Jesús que había hecho milagros y prodigios asombrosos. Se olvidaron de aquel que minutos antes había alimentado a 5,000. ¿Sabían que justamente ellos salían de ese milagro? Salieron de ese milagro, se fueron, miran, viendo ese milagro tan impresionante que tú dices, wow, cómo un milagro tan asombroso de alimentar 5,000, sin contar niños ni mujeres, más o menos unas 15,000 personas, suponiendo que fueran cada uno con su esposa y un hijo, ¿cierto? Aunque en esa época ustedes saben que eran muchos más hijos, pero suponiendo aproximadamente 15,000, 20,000 personas alimentadas, ¿cierto? Y sobraron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos? 12. Para cada uno había una cesta llena de lo que sobró de ese milagro. Cada uno tenía su provisión y había visto la mano de Dios. Es decir, Dios les mostró la provisión y esos mismos que vieron ese milagro estaban allí remando, cansados y fatigados. Se habían olvidado de ese Jesús que podía hacer un milagro y podía hacer cesar la tormenta. En medio de la tormenta, lo que peor nos puede pasar es olvidarnos de Jesús. Y es lo que sucede. Dios te hace esperar en medio de la tormenta porque ¿Él qué estaba haciendo? Mirándolos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Esperando. ¿Esperando qué? Esperando que ellos esperaran en Jesús. ¿Me entienden? Él estaba esperando que ellos miraran a Jesús, que ellos lo miraran a Él. Y no fue sino hasta que lo vieron, que Él entró en la barca, y cuando lo vieron y entró en la barca, ¿qué sucedió? La tormenta cesó y pasaron inmediatamente, dice. Quiero que volvamos a leer allí. En el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, ¿ya? La cual llegó enseguida. ¿Llegó cuándo? Enseguida. Llegó enseguida, es decir, el salir de tu tormenta puede ser hoy. Si tú entiendes que debes esperar en Jesús. Si tú esperas en Jesús y aprendes a ver que las circunstancias no las debes navegar con tus propias fuerzas, aunque seas experto, porque allí había navegantes expertos, había pescadores expertos, creo que 4, si no estoy mal. José, Pedro, Andrés y Jacobo, ¿sí? Creo. Por lo menos había 4 navegantes expertos. ¿Cierto? Y su profesionalismo y su expertise no le sirvió. Te digo una cosa, no importa si ya has pasado por una tormenta, tu profesionalismo y expertise no te va a funcionar. No. Tienes que aprender a esperar en Dios. Si tú aprendes a esperar en Él, Él te va a sacar ¿cuándo?
Aquí lo dice, enseguida. Cuando tú le recibas a Él y lo mires a Él y no mires las circunstancias, lo mires a Él y no mires la deuda, lo mires a Él y no mires tu esposo o tu esposa que se fue, lo mires a Él y no mires a tu hijo o tu hija drogadictos, lo mires a Él y no mires tu pecado en el cual estás hundido, Dios te va a sacar de allí. Amén. ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir de una tormenta que están viviendo? Yo quiero salir de todas mis tormentas. Y yo creo que hoy estamos entendiendo que vamos a verlo a Él y Él nos va a sacar. ¿Cuándo? Enseguida. Apenas lo veamos. Amén. Tremendo, ¿cierto? Yo sé que esta charla les está tocando porque a mí me tocó en medio de la preparación. Yo dije, impresionante, Señor, no puedo creer lo que tú tienes para este pueblo. Y es hermoso saber que Dios tiene para esta iglesia palabras tan llenas de vida. Y palabras que transforman y que los están cambiando, porque yo sé que con nosotros Dios va a hacer un gran ejército para salvación en esta tierra. Amén. Amén. Además de eso, quiero que entiendan que Jesús no llegó en el momento inicial. Él les estaba viendo, pero ¿cuándo llegó? Dice la palabra que en la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia es el momento antes de amanecer, y el momento antes de amanecer es el momento más oscuro. Tal vez tú estás pasando por el momento más oscuro en tu necesidad, tal vez por el momento más oscuro en tu tormenta, no sé lo que es, pero el Señor sí lo sabe, y si esta charla es para ti, Dios te dice, en este momento de oscuridad voy a hacer que mi luz resplandezca en tu vida y te voy a sacar y te voy a bendecir. Y cuando salgas de ahí podrás decir, aleluya, el Señor me libertó. Y en la angustia Él ensanchó mi corazón. Amén. 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 Así que yo quiero que vayamos a Mateo 14, 27. Y dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pues les digo una cosa, los discípulos estaban navegando aproximadamente por 6 horas. O sea, 6 horas remando, imagínate, 6 horas en medio de una tormenta. O sea, remar un rato, yo lo he hecho. Pues no soy experto, pero me puse con amigos a remar por media hora y ya no quería nada más, ya estaba que me moría y mis brazos no podían más. Claro que no soy experto y pues es normal, una persona experta rema y puede durar 1 hora, 2 horas y aún más, pero aún así empieza a sentir fatiga. Ahora imagínate 6 horas remando. Y en medio de una tormenta, tú puedes decir, no puedo más. Ya, este es el límite, ya hasta aquí llegué. Hoy es el último día. Tal vez hoy estás diciendo, hoy es la última vez que vengo a la iglesia, hoy es la última charla que eso, si tú no me hablas, Señor, yo, mejor dicho, hago hasta para vender. Pues Dios te dice, no hagas para vender. ¿Por qué? Porque dice, tened ánimo, yo soy. ¿Y saben lo que significa ese yo soy? Yo soy significa yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el eterno, el que no cambia, el que permanece. ¿Tú crees que a Él las tormentas de tu vida lo toman por sorpresa? No, Él sabe que van a venir tormentas, por Él o por ti. Él sabía que esa decisión que ibas a tomar te iba a llevar a esa tormenta, pero también Él sabe que vas a salir, porque Él está contigo y estás bajo su providencia y bajo su cuidado, porque eres hijo. Y si de pronto no eres hijo, dices, yo quiero ser hijo de Dios para estar en la providencia de Dios, hoy es la noche para ser hijo, hija de Dios. Si no lo conoces y no le has buscado con todo tu corazón y tal vez digas, yo aún no he nacido de nuevo. Esta es la noche para decirle al Señor, yo quiero volverme a ti, quiero estar bajo tu providencia y bajo tu cuidado para que tú me lleves al otro lado. Amén. Y Jesús simplemente estaba observándolos, cómo luchaban, cómo ellos trabajaban en sus fuerzas. Y cuando les dijo, no teman, soy yo.
A ellos vieron, ellos le vieron, y tal vez el Señor tenga que decirte, hey, mírame, no mires las circunstancias, mírame a mí hoy. Estabas tan metido en tus circunstancias que el Señor te estaba mirando tu incredulidad, estaba mirando cómo renegabas por las cosas que te están pasando, está mirando cómo dices cosas incongruentes y cómo aún, sabiendo que el Señor hizo un milagro contigo ayer, antier, hace un mes, hace 2 meses, hoy estás con temor. Tal vez estás pasando por la misma situación que pasó Elías. ¿Saben por qué pasó Elías? Ese hombre oraba y descendía fuego del cielo. Era un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca. Veía los milagros todos los días de su vida. Vio ángeles, lo alimentaron cuervos. Comió un alimento que le sirvió para 40 días. Tremendo, ¿cierto? Y viene esta mujer Jezabel y dice, te voy a matar. Y se fue a esconder. Después de tantos milagros y después de ver descender fuego del cielo y después de ver la obra y los milagros de Dios, ¿qué hizo? En medio de una tormenta fue y se escondió en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? Lo estaba mirando y le dijo, hey, ¿qué haces allá metido en esa cueva? Y tal vez tú estás también ahí, te escondiste en una cueva en tu vida y Dios te dice hoy, ¿qué haces tú allí metido en esa cueva? Es hora de que salgas y que ese silbido apacible de la presencia de Dios cambie esa tormenta en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Y vean lo que uno debe hacer en medio de las tormentas. Esto tómenlo en cuenta, anótenlo, ¿ok? Es importante para que cuando ustedes estén en medio de una tormenta o si están pasando en medio de las tormentas en estos momentos, vean lo que deben hacer. En 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, da gracias en todo. ¿En qué? En todo. ¿En momentos de bien? Sí. ¿En momentos de abundancia? Sí. Pero también en momentos de dificultad, en momentos de hambre, en momentos de persecución. Da gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Sabías que cuando tú reniegas y cuando no ves la mano de Dios en medio de las tormentas, apagas el espíritu? Y cuando apagas el espíritu dejas de escuchar la voz de Dios. Y cuando dejas de escuchar la voz de Dios no te puede guiar. Y cuando no te guía, Él empiezas a cometer más errores. Entonces vas de tormenta en tormenta y empeoras las cosas. No menospreciéis la profecía. Es decir, cuando recibas una palabra de Dios, no menosprecies lo que Dios tiene que decirte. Porque Dios puede utilizar el instrumento más pequeño y más vil y que menos espera para hablarte. Conmigo lo hizo. Yo lo digo normalmente y lo he dicho muchas veces, ese testimonio, que yo estaba en un lugar, era un auditorio gigantesco, esperando al ungido de Dios, un hombre que iba a predicar con una palabra impresionante, y yo estaba esperando que ese hombre diera esa charla y separé un lugar para mí, para que nadie me molestara y escuchar esa charla y llenarme de lo que ese hombre de Dios iba a traer para mí. Y yo, wow, ahora voy a escuchar a este hombre y voy a escuchar, nadie me va a molestar y lo que él diga, eso me va a tocar, Dios va a hacer cosas impresionantes porque es que este sí es el hombre que yo debo escuchar, porque este sí es el ungido y no otro. Yo pensaba así. Este es el que Dios mandó para que yo escuchara su voz. Y estaba ahí y me empezaron a traer un montón de niños. Y ustedes saben cómo son los niños, como los hermosos niños que están aquí, empiezan a hablar y a jugar. A mí me encanta. Una iglesia viva me encanta porque ellos son el futuro de la iglesia. Y esos niños empezaron a hablarme y me tocó de guardero, ¿cómo se llama? De guardería con los niños y claro, vieron muchos padres que traían y empezaron a traerme más y más y más y me llenaron de niños y yo, ay, y ahora yo tratando de decir, niños quietos, sentados, porque yo quería escuchar la palabra. Y uno de estos niños como de 5 años me dice, ¿a qué viniste? ¿A escuchar a un hombre o a escuchar a Dios? Y yo,
¿Sabes una cosa? No menosprecies la palabra de Dios por cualquiera de sus siervos, porque Dios puede utilizar hasta un niño y bajarte de tu arrogancia y enseñarte cosas grandiosas como lo hizo ese niño conmigo. ¿Amén? También dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué deben hacer en medio de la adversidad? Abstenerse de toda especie de mal. ¿Qué sucede en medio de la adversidad a muchas personas? Cuando uno le está yendo bien, normal, pero le está yendo mal y dice, uy, ya me está yendo mal, qué hijo de madre, ya me voy a descarrilar y voy a meterme en toda clase de pecados porque ya es que estoy en la inmunda y ya, mejor dicho, el infierno ven a mí. Hay gente que piensa de esa manera y actúa de esa manera. Sí, en serio. Como se ven un Dios en pecado, se ven un Dios en problemas, se ven un Dios en dificultad, entonces más se meten en el pecado, pero esto es malo. La palabra de Dios nos dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces en medio de las tormentas, lo que más debes hacer es evitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te va a mantener más en la tormenta. Pero la santidad va a lograr que tú salgas pronto de ella. ¿Amén? Para terminar, quiero decirles, en esta tierra, en este mundo, se avecina una tormenta. Y cada vez el mundo está más oscuro. Y a nosotros, los hijos de Dios, nos atormenta el pecado, nos atormenta el mal. Nos hace mal ver que día tras día la juventud se pierde. Ver que día tras día los pecados son mayores y más graves. Ver que día tras día se destruye más y más la familia. Son asesinados más y más niños a través del aborto. La gente pervierte más su identidad sexual cada día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay hombres con niños, pervirtiendo a los niños. También igual, cuando digo hombres con niños, es hombres y mujeres pervirtiendo a niños y niñas. Para conseguir poder, tienes que ser malo, perverso. Para estar en lugares de honra, tienes que hacer lo malo. Y cada vez el mundo se precipita más y más a una tormenta que estamos viendo. Pero ¿saben una cosa? Ese Jesús que se fue allí para rogar para nosotros y prepararnos lugar, está por venir pronto. Amén. Y esa tormenta que estamos viendo en este mundo se va a acabar. Y Dios va a sacar toda la luz. Y pronto, muy pronto estaremos todos delante de Él en el trono blanco, dando cuenta de nuestras vidas. Y no hay ninguno que tenga el mejor abogado, que tenga el abogado de la Esprilla o ¿qué otro abogado hay bueno aquí en Colombia? Que te saca de todo así seas culpable. No, allí no. Allí no tendremos eso, no podremos comprar a ningún abogado porque nuestro abogado es Jesús. Y si tú no entregaste tu vida a Jesús, no tendrás que darle nada a Dios. No podrás decirle nada al Señor, porque ante Él tendremos que dar cuentas. Se viene una tormenta para este mundo. Se viene una tormenta y tenemos que pasarla, pero el Señor nos va a guardar y nos va a sacar y nos va a llevar al otro lado. Amén. Y así como las tormentas de tu vida, esas tormentas son chiquitas para la que viene en este mundo, pero Dios te va a sacar al otro lado. ¿Y te va a sacar para qué? ¿Para perfeccionarte o para corregirte? Amén. ¿Cierto? ¿Quién quiere ser corregido hoy? ¿Quién quiere ser perfeccionado? Yo quiero. Yo quiero salir al otro lado. Yo quiero dejar de estar viendo las circunstancias que van a mantener más en ese lugar. Y quiero mirarlo a Él para que Él me saque. Y cuando Él nos saque, vamos a ver bendición. A mí me gusta hacer lo que Él quiere que yo haga. Y Él me dijo que pasaran todos aquí al frente. Y vamos a orar. Así que vamos, pasen aquí al frente. Pasen aquí todos al frente, por favor. Los que quieran recibir al Señor. Vengan aquí adelante. Todos, por favor. Porque el Señor va a ministrar sus vidas y va a tocarlos.
en medio de todas estas circunstancias. Amén. Entonces yo quiero que cierren sus ojos y vamos a dejar que Él toque nuestros corazones. Precioso Señor, conforme me has dicho, Señor, he colocado aquí el pueblo delante tuyo, Señor, para que tú les ministres a cada uno, Señor, porque yo conozco, Señor, que cada uno tiene una necesidad y están pasando por una tormenta. No sé si es una tormenta financiera, si es una tormenta familiar, si es una tormenta en su corazón, si es una tormenta por una muerte, si es una tormenta por una enfermedad que tal vez a sus ojos es incurable. Cada uno de nosotros puede estar pasando por diferentes tormentas. Y tal vez, Señor, por estar mirando la tormenta y estar mirando, Señor, cómo salir de ella, nos hemos fatigado y no te hemos visto, Señor. Hemos creído que tú nos has dejado por causa de estas tormentas, porque hemos estado trabajando en nuestras fuerzas. Tal vez, Señor, porque hemos sido expertos y hemos creído que a nuestra forma y nuestra manera íbamos a salir de ellas. Mas hoy queremos pedirte perdón como David, Señor, que pidió perdón al darse cuenta de su pecado, que pidió perdón al darse cuenta de que él mismo se metió en una tormenta. Hoy te queremos pedir perdón por habernos metido en tormentas, Señor, que tú no nos mandaste a entrar, Señor. Por causa de nuestra inexperiencia, por causa de nuestro pecado, por causa, Señor, de nuestro mal o de nuestra ignorancia, Señor. Te queremos pedir hoy perdón como pueblo, Señor. Yo quiero que tú le pidas perdón si has entrado en una tormenta por tu causa. Si tal vez un pecado es la causa de que tú estás allí. O si tal vez estás en una tormenta donde el Señor te está llevando, te está transformando, te está cambiando. No porque hayas pecado, no porque hay algo mal dentro de ti, sino porque el Señor te está formando para bendición. Si estás pasando por esa tormenta, quiero que le digas hoy: gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos tiempos de dificultad. Porque en medio de la dificultad tú me ensanchas. En medio de la dificultad tú me ensanchas mi corazón. En medio de la dificultad tú me tocas y me llenas. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido porque lo bendigas, porque lo llenes con tu presencia. Te pido porque tu mano esté sobre él, Señor. Te pido, Señor, porque tú la toques y la llenes con tu amor. Te pido, Señor, porque tú transformes su corazón y su vida, Señor. Te pido, Señor, porque tú llenes su vida de tu amor y de tu presencia, Señor. Porque tú lo acompañes a él donde quiera que vaya, Señor. Te pido, Señor, por ella, porque la llenes con tu amor, Señor. Que quites, Señor, todo dolor de su corazón y toda esa angustia que entró en su vida, Señor, la desarraigues y haya paz en su vida, Señor. Te pido, Señor, por su salud, Señor, y porque sus pensamientos sean de continuo, Señor, el buscarte a ti. Que lo que haya pedido, Señor, a ti, tú le concedas y le cumplas, Señor. Te pido, Señor, porque lo des de tu amor, porque tu compañía está con ella cada día, que la soledad se vaya de su vida y haya sobre la bendición. Y te pido por este pueblo hermoso, Señor, porque tú nos transformes y nos llenes, Señor. Porque veamos, Señor, que tú eres quien nos mete, Señor, en medio de las tormentas, pero también el que nos saca, Señor. Tú eres, Señor, el que permite las tormentas por nuestros pecados, pero también nos saca de ella. Tú eres, Señor, el que permite que el diablo nos toque, pero no permitas que nos destruya, Señor. Tú eres, Señor, Dios poderoso y grande, y hoy que estamos viendo a ti, ven, sube a la barca, Señor. Ven, sube a la barca. Dile a él: sube a la barca, Señor, porque yo quiero pasar al otro lado ya. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero aprender de esta circunstancia difícil. Quiero aprender de esto, Señor, y quiero cambiar hoy. Cámbiame, transfórmame, Señor, edifícame, Señor. Yo estoy dispuesto a seguir adelante. Perdóname por mis pecados, Señor, que he cometido en medio de las tormentas. Yo quiero caminar contigo hoy y seguir adelante de victoria en victoria, porque tú has vencido al mundo, Señor. Tú has vencido al mundo. Te doy gracias, Señor, y le vas a dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, tomen sus sillas nuevamente. Tremendo. Tremendo. Impresionante. La presencia de Dios es maravillosa, amén. ¿Cómo se sintieron? Llenos de Dios, ¿cierto? Yo sé que Dios los va a sacar de esas tormentas y yo quiero que ustedes me den testimonios de lo que Dios va a hacer, amén. Amén.
Amén. Uf, tremendo, tremendo. Me encanta lo que Dios hace. Quiero que vayamos a Juan 6:12, que es de la misma historia que les estaba hablando. Juan 6:12. Y en Juan 6:12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Para que no se pierda? Nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. ¿Cuántas llenaron? 12 cestas. ¿Y qué dice? No se pierda nada. Cuando Dios trae una bendición sobre tu vida, no quiere que nada se pierda. No quiere que nada en ti se pierda. Nada. Pero nosotros, cuando no obedecemos la voz de Dios, hacemos que nuestra bendición se pierda. El mundo puede conseguir las riquezas a su manera. Los hijos de Dios, no. Para los hijos de Dios, está de una manera diferente. Es decir, para el mundo hay una física, para los hijos de Dios hay otra física. ¿Entienden? Para los hijos del mundo funciona que la gravedad es a una velocidad. Para los hijos de Dios funciona diferente. Por decirles, quiero darles como una idea. Para los hijos del mundo funciona el hacer trampa. Para los hijos del mundo funciona el enriquecerse con ilícitos. Para los hijos del mundo funciona el hacer mal. Para los hijos del mundo funciona el llenarse de fama, de orgullo. Para los hijos de Dios, no. La palabra de Dios nos enseña que si tú quieres ser bendecido por Dios, funciona cuando tú tienes un corazón dadivoso. Cuando no hay, ¿cómo se dice esa? Avaricia en tu corazón. ¿Cuándo hay avaricia en tu corazón? Cuando Dios te bendice y te da una ganancia y tú retienes esa ganancia y no glorificas a Dios con esa ganancia. La palabra de Dios nos enseña: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Los hijos del mundo no dan ofrendas y enriquecen. Los hijos de Dios no dan ofrendas y empobrecen. ¿Sabías? Que cuando tú le robas al Señor tus diezmos y tus ofrendas, viene maldición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y estás bajo el pacto. Y al estar bajo el pacto de Dios, pierdes bendición cuando no le das al Señor. Así que, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan hoy que cuando ustedes le dan al Señor, háganlo, pero háganlo con alegría. Si ustedes lo hacen sin alegría, en su corazón todavía hay avaricia. ¿O ustedes creen que lo que ustedes dan, Dios no se los puede devolver? La palabra de Dios nos dice que Él nos devolverá el 30, el 60 y el 100 por uno. ¿O tú crees que lo que colocas aquí en el ministerio, Dios no te lo va a devolver? Te lo devuelve. Te lo devuelve y te lo devuelve multiplicado. Pero cuando tú no lo haces, hay dos cosas en ti: avaricia e incredulidad. Y la avaricia y la incredulidad hacen que no haya bendición en tu vida. Y después te estás quejando contra Dios diciendo: Señor, ¿por qué no me bendices? Pues, ¿por qué no haces lo que te digo? Diezma y ofrenda. Simple. Amén. Así que, hermanos, yo quiero que ustedes saquen lo que trajeron para el Señor, lo que propusieron en su corazón desde antes de venir, porque yo sé que eso no es de ahora, no es de que en el momento. Lo que colocaron en su corazón para el Señor, lo saquen y lo coloquen delante de Dios. Y si no trajiste nada, y si no tienes, y si el Señor no te ha bendecido, no importa. Quiero que también levantes tu mano, así sea con las manos vacías, la vas a levantar, porque Dios va a ver tu fe y conocer tu corazón de que tú quieres bendecir el ministerio. Y si tú quieres bendecir el ministerio, Dios te va a dar. Cuando yo quiero bendecir el ministerio, el Señor me provee. Digo: Señor, dame para proveer al ministerio, y Él me provee y me bendice. Y no me bendice solamente con lo que quiero proveer, sino que me bendice con mucho más para que yo tenga. Amén. ¿Por qué? Porque quiero bendecir.
Cuando tú quieres bendecir, Dios te bendice. Si tú no quieres bendecir, Dios no te bendice. Así que levantémonos, pongamos nuestras manos en alto, con tu ofrenda o sin tu ofrenda. No importa, el que quiera bendecir este ministerio y Dios le va a bendecir. Amén. Señor, yo te pido por mis hermanos, porque tú, Señor, traigas bendición sobre sus vidas. Porque tu mano esté sobre ellos cada día de sus vidas, Señor, porque tú los prosperes y les bendigas en todo, Señor. Que sobre ellos venga prosperidad económica, prosperidad en su alma y prosperidad en su espíritu, Señor. Que sean prosperados en todas las cosas como tú los quieres, Señor. Y aquellos que no han tenido, Señor, la capacidad de traer, Señor, algo para ti, te pido que les bendigas sobreabundantemente para que ellos vengan aquí, Señor, trayendo una bendición, trayendo su bendición y diciendo: el Señor me bendijo y voy a ofrendarle al Señor porque Él fue el que me dio. Dale, Señor, de una manera grandiosa, Señor, para que tú obres con poder y hagas que este ministerio crezca a través de las bendiciones que ellos traen. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar sus diezmos.